Arrancamos nuestra primera sesión ya formal del curso de modelos econométricos o de series de tiempo. Bueno, ok. Entonces, nos vamos ahora sí a concentrar econométricos en nuestro curso de modelos econométricos, ¿sí? Si quieren, esta sería nuestra sesión. Bueno, no le numeremos, porque ya la experiencia me ha mostrado que cuando uno está ordenando estos videos, a veces la numeración que uno pone en las pizarras no coincide con la numeración que uno maneja en clase. Pero bueno, ok, nos vamos a avanzar ahora sí con nuestro curso de modelos econométricos de manera mucho más formal, ¿sí? Y vamos, como les decía, a seguir todo este curso, va a mantenerse con la lógica del libro de Hamilton de 1994 de análisis de series de tiempo. Un libro ya un poco viejo, pero no por eso pierde calidad. De hecho, es un libro bastante bueno para aprender las bases de las series de tiempo, que es el tema central de nuestro curso. Ok, bien, entonces, bueno, a medida que vayamos avanzando, yo voy enumerando las láminas que use para que de esa manera no nos perdamos mucho, ¿no? Después, todas estas láminas van a estar a disposición de ustedes en nuestra aula virtual. Bueno, entonces, como les decía, este curso de modelos econométricos es en esencia un curso de series de tiempo. Ya. Ah, perfecto. Alguien nos ha compartido el libro en español de series de tiempo, ya lo voy a revisar. Gracias, muy amables. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, este es un curso de series de tiempo. ¿Y qué son, en esencia, las series de tiempo? ¿Sí? Ya veremos formalmente este tema con más detenimiento, pero a priori el nombre nos hace entender que series de tiempo tienen algo que ver con tiempo y tiene que ver con alguna cosa de datos en el tiempo. Creo que no es nada del otro mundo. Ahora, solo por poner un ejemplo rápido, ¿ya? En economía nosotros constantemente nos enfrentamos o nos enfocamos a las consecuencias que tienen en el tiempo múltiples eventos, múltiples variables, ¿sí? Por ejemplo, no pongamos en el eje horizontal precisamente el tiempo y en el eje vertical podemos poner múltiples variables, ¿ya? Una variable, la más común que nos interesa en economía a los economistas es, por ejemplo, el PIB, ¿ya? Entonces yo podría poner aquí una variable y, ¿sí? Diciendo que y sub t es el PIB en el tiempo t, ¿ok? Entonces, que no olviden, va a ser el tiempo. Esto ya va a ser estándar en nuestros cursos, ¿no? O sea, todo el tiempo nosotros usaremos el subíndice t para indicar precisamente tiempo. Y y sub t es una variable. En este caso, por poner un ejemplo, es el PIB, ¿ya? Entonces, el PIB, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, se mide, o los datos que nos provee el Banco Central suelen ser datos anuales y trimestrales. Pensemos en una serie anual del PIB. Es una serie anual del PIB más o menos, y de hecho hagamos algo más interesante. Digamos que no es solo el PIB, es el PIB per cápita. O sea, el PIB por habitante, el ingreso generado por la economía para cada habitante. Entonces, ¿cómo se ve esta serie del PIB per cápita si la ponemos en años, por decirles? Entonces se ve más o menos algo así, ¿no? Es una lámina incluso esto, pero bueno, más o menos se ve así, y con el coronavirus se cae incluso. Entonces, esta es la idea de una serie de tiempo. Digamos que este valor inicial es del año 2000. En realidad lo que tenemos son puntos de datos, ¿no? No tenemos una serie continua. Tenemos puntos, sino que la costumbre es unir estos puntos en una línea para que la gráfica se vea continua, ¿no? Pero en realidad son puntos. Entonces tenemos el dato del año 2000, 2001, 2002, etcétera, y esto se estanca en el 2015, por cierto. O sea, en 2014 es el punto más alto y luego en 2015 ya se estanca. ¿Sí? 2015. Más o menos $6,300 por habitante. Está estancado el PIB per cápita, o estaba estancado. Más o menos, 6,300. Y digo eso porque en vuelta en el 2020, con la crisis del coronavirus, algunas estimaciones y proyecciones, especialmente del Banco Central, plantean que esto tal vez estará en unos $5,500, más o menos. ¿Ya? Pero bueno,
Por el momento no nos interesan mucho los valores del PIB per cápita, aunque debería, bueno, sí nos interesa porque es grave el estancamiento económico que vive el Ecuador, pero para efectos de la explicación, esto es un ejemplo de una serie de tiempo. Tenemos una variable, ¿sí? Y esta variable la analizamos con su evolución en el tiempo para de esa manera hacernos una idea dinámica de cómo se comporta esta variable, ¿ok? Entonces, esa es, en esencia, la lógica de las series de tiempo. Nos vamos a concentrar en estudiar una serie de características que tienen estas variables que van avanzando en el tiempo. ¿Ya? Y no solo eso, sino que nos va a interesar mucho el efecto que unas variables van a tener sobre otras en su dinámica, o sea, en el paso con el tiempo. Ejemplo, ¿por qué el estancamiento económico desde el 2015? Bueno, entre otras causas, en el 2015 hubo una caída muy importante del precio del petróleo. Entonces, eso ya generó problemas económicos para el Ecuador. Entonces, como pueden ver, hay dos variables de por medio. Tenemos la variable PIB, pero también podemos tener una variable que le voy a poner en este caso, solo para efectos de ejemplo, llamar W, que puede ser, por decirles, el precio del petróleo en el periodo T. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2015, el precio del petróleo cayó de forma drástica, más o menos 70% entre 2015 y 2016, una caída drástica, y eso llevó a un estancamiento del PIB per cápita. Obviamente no es el único factor, hay un montón de factores adicionales que han afectado al PIB per cápita del Ecuador, ¿ya? Pero es la idea. O sea, en series de tiempo nos preocupa primero entender qué patrones podemos encontrar en el tiempo de la evolución de estas variables y a la vez cómo unas variables en el tiempo interactúan con otras. ¿Sí? Entonces, más o menos la lógica con la cual nosotros vamos a manejar este curso, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este tipo de variables y el tiempo, digamos que es el protagonista, ¿ya? Esta participación del tiempo hace que cambie un poco la lógica respecto a cómo nosotros hemos visto, ustedes han estudiado econometría 1, ¿sí? O sea, cuando ustedes estudian econometría 1, es una lógica un poco más de comparar una variable contra otra, tienen una nube de datos, etcétera, ¿no? En cambio, en el tiempo, si se fijan, el tiempo nos da cierto orden a los datos que vamos observando, nos da cierto patrón. Entonces, no es tan arbitraria la participación del tiempo, no es una variable cualquiera, ¿sí? Y eso hace y va a generar resultados muy peculiares en la econometría. Y digamos que mucha de la econometría moderna se basa en series de tiempo, ¿sí? Se basa bastante en series de tiempo. De hecho, ojalá si nos da la oportunidad el curso, ya espero al final mostrarles algunos modelos, incluso algunas publicaciones que yo he hecho usando series de tiempo y otras técnicas como datos de panel, etcétera, para que vayan un poco explorando hacia dónde va todo esto, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, dada esta introducción, entremos en materia, ¿ya? Bueno, antes de nada, es obvio que hay muchas otras variables, aquí he puesto solo dos, pero por ejemplo, YT también podría ser otra cosa. Digamos que YT pueden ser, por ejemplo, ¿no? Los ingresos, los ingresos de cada uno de ustedes en el periodo T. Entonces ese puede ser otro ejemplo, ¿no? Ustedes en cada periodo tienen unos ingresos, ¿ya? Tienen unos ingresos y WT puede ser por su parte, en cambio, los gastos. Por poner un ejemplo, ¿no? Pueden ser los gastos. Entonces, o YT puede ser, creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, YT y WT o XT o ZT o cualquier otra variable, la lógica es que sean variables que de una u otra manera van cambiando con el tiempo, ¿ya? Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿ya? Estudiar series temporales significa, en esencia, estudiar variables que van evolucionando con el tiempo. Bueno, entonces, ya sin entrar, sin mucho más preámbulo, vamos ahora sí a nuestro primer tema para entender el comportamiento de las series de tiempo, ¿ya? Ok, entonces vamos a arrancar con nuestro primer tema, ¿sí? El tema uno. Voy a seguir casi que a rajatabla el orden de los temas del libro de Hamilton, ¿ya? Entonces, el tema uno que nosotros vamos a ver corresponderá al capítulo uno. De hecho, llamémosle capítulo uno directamente. Entonces, vamos a arrancar con el capítulo uno
de la temática que nos interesa. Y el capítulo 1 se trata del estudio de las llamadas ecuaciones en diferencia. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar de estudiar estas llamadas ecuaciones en diferencia. ¿Sí? Y el tema 1.1, ¿sí? Ya vamos a explorar qué significa esto de las ecuaciones en diferencia, pero de una vez, el tema 1.1 son las ecuaciones en diferencia de primer orden. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir viendo con calma qué significa esto de ecuaciones en diferencia de primer orden. Ya, entonces arrancamos con esta primera temática. Bien, entonces como les digo, hace unos minutos, las series de tiempo son variables, o nos interesa, en este tema, en esta área de la econometría nos interesa entender bastante bien cómo avanzan las variables en el tiempo, cuál es su dinámica, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces para ello nos vamos a concentrar en dos variables, ¿ya? Vamos a formularnos dos variables. Entonces pensemos en una variable, entonces sean las variables, pues vamos a pensar en dos variables, y sub t y w sub t, ¿ya? Entonces estas son variables. El índice t me indica que estas variables se van a medir para diferentes periodos en el tiempo, ¿ya? Ok, entonces digamos que tenemos estas variables, sean las variables de t y w sub t, las cuales asumimos que se vinculan a través de la siguiente ecuación. Ya, entonces, ¿cómo es esto? Vamos a asumir que hay una ecuación que vincula a estas variables, ¿ya? Ok, entonces vamos a decir que yt va a ser igual, ¿ya? Noten lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que yt es igual a phi, ya, esta es la letra griega phi, yt menos 1 más w sub t, ¿ya? Entonces, esta es la primera ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué estamos diciendo con esta ecuación? ¿Ya? Esta ecuación está vinculando la variable y con la variable w. Ok, no hay mucha novedad. Pero a la vez, notemos que y también está siendo afectado por el valor pasado de la misma y. ¿Ya? O sea, esto le vuelve a la ecuación una ecuación dinámica, ¿no? O sea, esto es una ecuación dinámica porque vemos que está involucrándose el tiempo y el tiempo incluso influye de tal manera que el valor presente de la variable y es afectado por el valor pasado de la misma variable y. ¿Ya? ¿Cuándo puede suceder esto? ¿Ya? ¿Cuándo tiene lógica pensar que se dan este tipo de patrones? Volvamos a nuestro ejemplo del PIB per cápita. Lo que pasa en 2015, por ejemplo, tal vez está afectado también por lo que pasó en 2014, ¿sí? O sea, no podemos nosotros pensar en esta serie de tiempo del PIB per cápita, que de repente, si en 2014 teníamos $6.300 por habitante, en 2015 vamos a saltar a $10.000 por habitante, o vamos a caernos a $1.000. O sea, si hay caídas, pero tampoco es que tenemos saltos. Es decir, de una u otra manera, muchas variables económicas en series de tiempo, formuladas como series de tiempo, dependen bastante de sus valores pasados, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la manera más fácil en la cual nosotros tratamos de decir que una variable depende de su propia historia, una variable depende del pasado, ¿ya? Pongamos un ejemplo un poco sencillo, ¿ya? Digamos que ustedes reciben, pongámosle incluso números a los t, ¿ya? Entonces, digamos que t va a ser años o meses si quieren, ¿ya? O incluso pueden ser días de la semana. Entonces, vamos a decir que t es martes. Si t es martes, t menos 1, ¿qué significa? T menos 1 es en esencia el periodo anterior a martes, que en este caso sería lunes. Lunes se entiende que es un retardo, así se le llama aquí, ¿no? Retardo de martes. ¿Ok?
Entonces noten esto, estamos tomando t como días de la semana. Entonces si t es martes, t menos 1 es lunes. ¿Qué significa lunes? Retardo de martes, o primer retardo se les llama de hecho. Primer retardo. ¿Ya? Entonces el primer retardo de martes. O sea, nos retrocedemos un periodo. Ya. Entonces, ¿qué significaría esto? Que si nosotros aceptamos esta nomenclatura, y supongamos que Y es el dinero que tienes en tu bolsillo, ¿ya? Entonces vamos a asumir que YT es dinero en el bolsillo. Dinero en tu bolsillo, ¿ya? Entonces, YT sería el dinero que tienes el martes, y el dinero que tienes el martes dependerá tal vez del dinero que tenías el lunes, más WT. ¿Qué será WT? Digamos que WT es algún ingreso extra que recibes durante el día. O sea, digamos que, por ejemplo, WT es una mesada, WT es, tú estás trabajando en algún lado y te pagan el jornal diario, supongamos que te pagan diario, entonces WT es básicamente el ingreso extra, ¿ya? O si quieren lo pueden ver como meses. T puede ser un mes, T menos uno el mes anterior, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la lógica? Tú puedes decir, ok, el dinero que tengo en mi bolsillo el martes depende de una fracción del dinero que tenía el lunes, más el ingreso extra que pude hacer en el día. Ejemplo, digamos que tú el lunes, el 7 menos uno, tenías $10 en tu bolsillo, supongamos, ¿ya? Tenías un billete de $10. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Que de ese billete de $10 te gastaste la mitad, entonces phi puede volverse una fracción, 0,5. Entonces, ¿qué sucede? Que de los $10 originales que tenías, bueno, te gastas la mitad. Entonces, ¿qué te va a quedar el martes? El martes te quedaría solamente $5. Pero también sucede que el mismo lunes tú hiciste algún camello por ahí y ese trabajo te reportó otros $10, supongamos, ¿ya? Otros $10. Entonces, al final del día, el martes, ¿cuánto queda en tu bolsillo? En tu bolsillo quedan los $5 que ahorraste del periodo anterior, más los $10 del nuevo periodo. Total, te quedan $15, ¿verdad? Listo. Entonces tú ya tienes, vean esto, a través de una ecuación súper sencilla, nosotros estamos tratando de establecer el patrón que muestra cómo va evolucionando en el tiempo una variable, en este caso el dinero en tu bolsillo. O si quieres, podría ser un salario, ¿no? Si es que nosotros viéramos esto como un sueldo. Digamos, el periodo anterior, tú obtuviste un salario de $400, el básico, que por cierto no va a subir este año. Qué bien. De estos $400 igual, te gastas la mitad, entonces te quedan 200. Y digamos que asumamos que estos 400 son del mes anterior. Entonces, del mes anterior te ahorras la mitad. Pero resulta que trabajas este mes también, entonces vuelves a recibir 400. Pero digamos que hiciste horas extra. Entonces, en vez de solo 400, recibes 420. ¿Ya? Entonces, recibiste un poco más. Entonces, al final del día, ¿con cuánto dinero dispones? Dispones de lo que ahorraste de los 400, que serían 200 más 420. En total dispones de 620. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo muy básico, pero que nos muestra que es relevante. O sea, tiene sentido pensar que una variable depende del valor de su propia variable en el periodo anterior, más valores extra que están surgiendo por ahí. ¿Ok? Este es el caso más básico, el dinero que está en tu bolsillo cada día. Es obvio, o sea, el dinero que está en tu bolsillo depende muchas veces del dinero que tenías el día de ayer. O también cuánto dispones de recursos, de ahorros. Puede ser que tú de ahorros tienes una fracción del recurso que vas ganando mes a mes más recursos extra, ¿ya? En fin, ok. Entonces, a partir de esta lógica, nos vamos ahora a concentrar en términos de ecuación, ¿sí? Porque obviamente no vamos a trabajar con variables tan básicas. Aquí va a estar el PIB, aquí van a estar variables como el consumo de los hogares, la inversión, pueden estar un sinfín de variables ya más económicas y eso obviamente va a exigir un tratamiento un poco más complejo. Pero bueno, ok, entonces esta es nuestra ecuación de partida. Entonces volvamos a escribirla, ¿no? YT igual phi de YT menos uno más WT. Y ahí de paso vemos que este hecho
de incluir el primer retardo de la variable dependiente nos genera una dinámica diferente a los modelos que usualmente han visto ustedes en econometría, ¿no? Entonces, solo por recordarles, YT sería la variable dependiente. Esto no es novedad para ustedes. Y en este caso, WT haría las veces de la variable independiente. ¿Ok? Entonces, más o menos es la idea. Tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Ojo, WT puede tener cualquier cosa. ¿Ya? WT, de hecho, podría ser un conjunto de variables. O sea, podrías tener aquí una variable XT, podrías tener una variable ZT, todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, WT puede tener un montón de otras variables. Sino que por ahora, para simplificar la ecuación, le compactamos todo a WT. ¿Ok? Y esto de aquí, YT-1, sería el primer retardo de la variable dependiente. ¿Ok? Listo. Entonces, como vemos, en economía en general hay varias variables, hay varias cosas, varios patrones que dependen de sus valores pasados. ¿Sí? Como les digo, el Ecuador es un ejemplo claro. Los valores del PIB per cápita de un año dependen mucho de lo que había el año anterior. ¿Ya? No tenemos saltos abruptos, no es que de repente el PIB de hoy es de $6.300 por habitante y el año siguiente nos caemos a $1.000 por habitante, o sea, no, o subir a $10.000 por habitante, no, o sea, tiene cierta continuidad, ¿ya? Cierta, y esa continuidad es porque la historia importa. ¿Ya? Esta es una forma muy básica de decir, señores, señoritas, damas y caballeros, en economía, es la historia, el pasado, influye en el presente. No podemos desconocer ese hecho. Muy bien, entonces, en términos un poco más formales, más matemáticos, esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Esta ecuación que estamos viendo acá, es una ecuación, ¿sí? Esta es una ecuación en diferencia, ¿sí? Ya en términos un poco más formales, esto es una ecuación en diferencia, ¿ya? ¿Por qué es una ecuación en diferencia? ¿Qué le vuelve ecuación en diferencia? Bueno, se relaciona una variable con sus valores pasados, ¿sí? Se relaciona una variable con sus valores pasados, ¿ok? Entonces esto le vuelve una ecuación en diferencia. ¿Ya? Es una ecuación en diferencia porque aquí está un valor pasado de esta variable, ¿ya? Y además de ecuación en diferencia, entonces siempre que ustedes tengan una variable vinculada con valores pasados de la misma variable, tenemos ecuaciones en diferencia. Y es también una ecuación en diferencia de primer orden. ¿Por qué hablamos de ecuación de diferencia de primer orden? Porque tenemos en la ecuación el primer retardo de la variable. Primer retardo de la variable. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer retardo de la variable? Y t menos 1. ¿Sí? Ok, entonces, nada del otro mundo, ¿no? Esta ecuación es una ecuación en diferencia porque ustedes tienen t versus t menos 1. ¿Sí? Hay una diferencia en el tiempo. Y eso es de primer orden porque solamente estamos incluyendo el primer retardo de la variable. Podríamos incluir varios retardos. De hecho, por ejemplo, podríamos escribir la ecuación yt depende de phi1 yt menos 1 más phi sub 2 yt menos 2 más wt. ¿Qué estaría diciendo aquí? Estaría diciendo que la variable de interés, la variable dependiente, ahora no solo depende de su pasado inmediato, sino también que depende de lo que sucedió 2 periodos antes. En este caso, ¿qué tendríamos? Seguiría siendo una ecuación en diferencia, pero de segundo orden. ¿Por qué segundo orden? Porque ahora tenemos el retardo yt menos 2.
como el retardo máximo que está incluido en esta ecuación. ¿Sí? Y si tuviéramos t menos 3, sería de tercer orden y así por el estilo. ¿De acuerdo? De hecho, podríamos generalizar y decir que podríamos tener yt igual phi1, yt menos 1, más phi2, yt menos 2, más puntos suspensivos, más phi sub p, yt menos p más wt. ¿Qué sería esto? Sería una ecuación en diferencias de orden p. ¿Ya? De orden p, porque p sería el número máximo de retardos de la variable que se está analizando. ¿Sí? No se olviden que estos son retardos, ¿no? Primer retardo, segundo retardo. Esto de aquí es primer retardo. Esto de aquí es el segundo retardo y así. Segundo retardo, etcétera. ¿Ya? De hecho, cuando ya trabajamos con variables económicas, es muy común que no necesariamente la variable dependa solo de su pasado inmediato. Hay efectos de mediano y largo plazo. Puede ser que lo que pasó hace 2, 3 años siga influenciando a la economía de un país hasta ahora. Entonces puede ser que el valor del PIB per cápita no solamente sea una relación de lo que pasa hoy o lo que pasó el año actual, depende de lo que sucedió el año anterior. Puede haber una dependencia de 3, 4, hasta 5 años. Todo depende de los datos, ¿sí? Todo depende de los datos. Entonces, mientras más realista sea la serie, es menos claro cuántos retratos realmente hay que poner en nuestras ecuaciones. Pero vamos a mantenernos con un solo retardo. O sea, vamos a quedarnos con la ecuación de este primer orden para poder ir entendiendo algunas cosas interesantes que van a surgir de esa ecuación. ¿Ok? Pero bueno, entonces vale la pena tener claro esos primeros elementos más conceptuales, ¿no? No olviden, por favor, cualquier pregunta la hacen con todo gusto a través de WhatsApp, de forma rápida y yo les respondo, no hay ningún apuro, no hay ningún problema. Bien, entonces, volviendo a nuestra ecuación de primer orden, ¿sí? Ah, y otra cosa, ¿por qué se les llama ecuación en diferencias? Verán, esto también vale la pena mencionar. Esta que estamos viendo aquí es una versión discreta, ¿sí? O sea, contable, de una ecuación diferencial. Tal vez ustedes recordarán en sus cursos de cálculo haber hablado de ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones con derivadas, ¿ya? Estas, en cambio, son ecuaciones con variaciones discretas en el tiempo, pero son parecidas. Si quieren, esta es una variante de lo que podríamos decir sería una ecuación diferencial, pero esta no es una ecuación diferencial porque no están derivadas, es una ecuación en diferencia porque están variaciones en el tiempo, ¿ya? Pero bueno, de esos temas ya hablaré. O de hecho, a ver, hagámoslo rápido. Ustedes pueden tener una ecuación diferencial que diga que la derivada de y con respecto a t depende de y. No pongamos t. O sí, pongamos t. Digamos que y es una variable que depende de t más wt. Ya, ustedes podrían decir algo así. Esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque si se fijan, lo que estamos relacionando aquí es la derivada de y en el tiempo. O sea, estoy asumiendo que y es una variable que depende del tiempo. En cambio, ¿con qué estamos trabajando nosotros? Yt es igual a phi yt menos 1 más wt. Si yo tomo esta ecuación y en ambos lados resto yt menos 1, ¿sí? Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos restando yt menos 1 en ambos lados. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es yt menos yt menos 1? La variación de yt. ¿De acuerdo? Es la variación de yt. Igual. Y aquí yt menos 1 y yt menos 1 puedo hacer factor común. ¿Qué me queda? Me queda phi menos 1 yt menos 1 más wt. Entonces noten aquí, en esta ecuación diferencial que yo les he presentado, estaba la derivada de y, ¿verdad? En cambio, ¿qué tenemos aquí? Ya no está la derivada. Sí, no olviden que esta es la derivada, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aquí, en cambio, tenemos la variación. Esta variación a veces también se le llama primera diferencia. Sí, la primera diferencia de la variable y.
primera diferencia de la variable y(t). Ok, entonces, por eso es que nosotros les llamamos a estas ecuaciones en diferencias. Porque en realidad, de una u otra manera, lo que estamos diciendo es que el valor pasado de y(t menos 1) va a influenciar en el crecimiento de y(t). ¿Sí? Pero nosotros no trabajamos con esta ecuación que es un poco más grande, sino con esta ecuación que es más sencilla. Pero la idea es la misma, fíjense. Estamos diciendo que el pasado influye en cómo va a crecer y eso obviamente provoca que cambie el valor futuro de y. ¿Sí? Entonces, por eso les llamamos también ecuaciones en diferencias. Y esta en particular es una ecuación con la primera diferencia, que es básicamente la variación, ¿no? Primera diferencia de la variable y(t), es decir, variación de y(t) igual y(t menos y(t menos 1). Ya. Al inicio puede parecer un poco feo, ¿no es cierto? Ay, tengo que aprenderme ya varios conceptos, tengo que aprenderme qué es ecuación en diferencia, qué es el retardo, qué es la variación, todas esas cosas, pero ustedes tranquilos, ¿no? A medida que vayamos repitiendo y repitiendo estos temas, ya se van a ir quedando en nuestras cabezas, así que más bien tratemos de captar la intuición, ¿sí? Es lo que más me interesa ahorita, que captemos el mensaje central, ¿no? Ok. Listo. Entonces, por eso es que les llamamos ecuaciones en diferencia, que es una variante de lo que habría aquí como ecuaciones diferenciales. ¿Sí? De hecho, si fuéramos más rigurosos, en vez de poner aquí phi, tal vez quedaría mejor para que queden bien parecidas, phi menos 1. Entonces, solo voy a mover esto un poco. ¿Ya? Entonces, pongamos aquí phi menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí están ya bien parecidas estas ecuaciones, ¿no? Esta sería la versión en derivadas. Esta, en cambio, es la versión en primera diferencia. Esto de aquí es continuo. ¿Qué significa continuo? Poniéndolo fácil, continuo significa que ustedes tienen una cosa así, ¿no? O sea, cada punto se sigue de forma continua, ¿ya? O sea, no quiero entrar en la definición ahorita de continuidad, pero esa es la idea, ¿no? O sea, ustedes pueden trazar una línea sin levantar la mano, ¿ya? Es la idea de continuo. En cambio, esta variación es discreta, ¿ya? ¿Por qué es discreta? Porque en realidad tenemos puntos. Que les unamos con una línea solo por gráfica. En realidad lo que tenemos son puntos. Aquí está el tiempo y aquí está y(t). Aquí está el tiempo y aquí está y(t). Ya. Esto incluso puede llevar a una discusión un poco más filosófica, ¿verdad? ¿El tiempo es discreto o continuo? ¿Sí? A priori, uno diría el tiempo es continuo. O sea, en realidad, ustedes pueden tomar el tiempo y pueden romperlo cuanto quieran, la mitad de un minuto, la mitad de medio minuto, un segundo, y pueden seguirle rompiendo. Pero en la práctica, nosotros no podemos romper el tiempo con los datos que tenemos. Con los datos que tenemos, usualmente tenemos datos para ciertos periodos, años. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y eso obviamente lleva a variables discretas. ¿Sí? Ok, entonces, esa es la lógica. ¿Ya? Bueno, entonces ahora sí. Dichos todos estos preliminares, voy a pasar a una siguiente lámina porque se me acabó el espacio aquí. Entonces vamos a la lámina 2. ¿Ya? No olviden, ¿no? Todas estas láminas después yo las subo en el aula virtual y ya estarán a disposición de ustedes. Pues bien, volviendo a nuestra ecuación inicial. Vamos a decir a nuestra ecuación en diferencia de primer orden. Entonces, y(t) igual a phi y(t menos 1) más wt. ¿Ya? No se olviden, por favor, letra griega, phi. ¿Ya? Eso sería bueno, recomendación. Si ustedes pueden, por favor, esto está en internet, en cualquier lado. Busquen una tablita con las letras griegas, ¿sí? Y tengan la mano. Si se quieren, la descargan, la imprimen y le tienen ahí como una polla, como las que usan para las pruebas a veces. O si gustan, para los que lo hagan, no todos lo hacen. Pero si gustan, también pueden tenerle en su compu una tablita. O sea, es para que reconozcan rápidamente las letras griegas. Pero igual, a medida que nosotros repitamos una y otra vez, se van a ir memorizando, quieran o no, varias letras griegas. Ok, entonces tenemos esta ecuación en diferencia de primer orden. La pregunta es, vamos a plantearnos la siguiente interrogante. Y la interrogante que nos vamos a plantear es, ¿cuáles son los efectos sobre Y?
¿Sí? ¿Cuáles son los efectos sobre Y causados por cambios en W? ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta que nos va a guiar en esta primera parte del curso. Si cambia W, ¿qué pasa con Y? Uno viendo viendo esto de aquí, esta ecuación, dice, bueno, no, si W aumenta en una unidad, uno creería que Y va a aumentar en una unidad, ¿verdad? Y no pongamos subíndice, solo dejemos de genérico. Si W cambia, ¿qué pasa Y? Entonces uno dice, bueno, si W cambia en una unidad, ven que W no tiene un coeficiente al lado. Entonces, si W crece en una unidad, es lógico creer que Y va a crecer en una unidad. Pero eso sería en el tiempo t. Noten que hay un vínculo t menos 1, ¿sí? Este vínculo t menos 1 va a hacer que el efecto de W sobre Y sea un tanto peculiar. O sea, no sea simplemente 1, ya va a ser algo más, ¿sí? Entonces, para poder nosotros responder esta pregunta, es bien parecido cuando ustedes tienen Y es igual alfa más beta W. Y ustedes dicen, ok, ¿qué pasa cuando W cambia? ¿Cuál es el efecto en Y? Es beta. Entonces estimamos beta. Pero ahora no queremos estimar un beta. Ahora lo que nosotros queremos es estimar el efecto de W en una relación dinámica, ¿sí? O sea, en esta relación dinámica. Entonces, bueno, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la resolución de una ecuación en diferencia por lo que vamos a llamar sustitución recursiva. Ya. A veces son más los nombres que los procedimientos, ¿verdad? Así que no se dejen intimidar, ¿no? No se dejen intimidar. Vamos a ir paso por paso aquí en este curso, pero de todas maneras no se dejen intimidar por ningún nombre, ¿ya? ¿Qué queremos nosotros hacer? Vamos a tratar de resolver esta ecuación en diferencia. ¿Se resuelven las ecuaciones en diferencia? Sí. Es como cuando ustedes tienen ecuaciones diferenciales. Recordarán que se resuelven las ecuaciones diferenciales. ¿Qué era resolver una ecuación diferencial? Recuerden que una ecuación diferencial se resuelve cuando ustedes encuentran la función y que cumple esta derivada, ¿sí? En cambio, encontrar la solución de estas ecuaciones en diferencia, ¿qué significa? Significa igualmente encontrar y, ¿sí? Pero esta vez es encontrar el movimiento o la serie de y, o sea, cómo se comporta y en el tiempo. O sea, es casi como encontrar la función y, ¿sí? Es casi como encontrar la función y. Ok, entonces vamos a nosotros a resolver esta ecuación en diferencia por sustitución recursiva. Ya, ¿cómo se hace esto? Entonces, les invito a hacer un pequeño cuadro súper básico, ¿sí? En donde vamos a poner el tiempo, una columna, ¿sí? Vamos a poner el tiempo. Como les decía, no pueden ser años, trimestres, ya lo que ustedes deseen, ¿no? Años, trimestres, etcétera. Pero vamos a poner en forma más genérica el tiempo. Ya, quiero que esto esté un poco más abajo, así que lo voy a poner aquí. Ya. Eso vamos a poner en una columna. Y en otra columna vamos a poner nuestra ecuación, pero reemplazando el tiempo. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tomar el tiempo y podríamos poner, bueno, si son años, 2000, a ver, pongámoslo así ya. Si son años, no, 2000, disculpe, quiero unos números que sean más grandecitos. Ya, 2000, podríamos poner 2001, 2002, y así podríamos seguir avanzando, 2003, 2004, 2005, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que hacer? Simplemente habría que tomar nuestra ecuación y reemplazar el número que le estamos asignando al tiempo, ¿sí? Ahora, nosotros queremos algo general, ¿sí? Nosotros queremos algo un poco más general. Podríamos poner estos ejemplos. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos simplemente a concentrarnos en los últimos números, ¿ya? 0, 1, 2.
Primero, para que no se haga muy largo, o sea, no estamos escribiendo 2000, o sea, imaginen que los subíndices se van a hacer muy largos. Pero más que eso, esto nos va a indicar algo. Cero sería nuestro periodo inicial. Luego tendríamos un periodo uno, un periodo 2, y esto ya es más genérico, ¿no? O sea, puede ser cero el año 2000, el año inicial, o puede ser el mes inicial, enero, o el punto de partida que tú quieras, ¿ya? Entonces, este es un punto de partida, este es un periodo después del punto de partida, dos periodos después del punto de partida, y así va a ir avanzando hasta tener t periodos del punto de partida, ¿sí? Ok, en t nosotros sabemos cómo es la ecuación, es yt igual phi yt menos uno más wt. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cómo se comporta esta ecuación en un periodo de general t. Ahora, ¿cómo se comportará la ecuación para un periodo 2? Lo único que hay que hacer es reemplazar t. O sea, t en este caso es 2. ¿Cómo sería? Y en vez de t pondríamos 2 igual a phi y 2 menos uno 1 más w2. ¿Sí? Si ven que aquí si hubiéramos puesto 2002, se hubiera hecho muy largo el subíndice, ¿no? Y se nos complicaba un poco la ecuación en notación. Ok, entonces no es nada del otro mundo, simplemente estamos tomando el 2 y reemplazamos en t. ¿Cómo sería con uno? Igual, sería y1 igual a phi y uno menos uno, o sea, el periodo anterior sería cero más w1. ¿Ok? Entonces no es nada del otro mundo, simplemente estamos reemplazando t por el tiempo. Uno, cero, porque hay que restar uno, cero, uno. Dos, el anterior que es uno, y otra vez 2. Sí, aquí hay unos puntos suspensivos. ¿Y ahora qué pasará con el cero? Ya en el cero debería ser y0, ¿verdad? Igual phi y si reemplazo el cero me va a quedar menos uno. Listo, no pasa nada. Menos uno más w0. ¿Sí? Verán, en general, ¿no? Cuando ustedes tienen que hacer reemplazo y por ahí ven que sale un negativo, no se asustan, siguen igual. ¿Qué significa el menos uno? El menos uno no es nada más que un periodo anterior al cero. Ejemplo, 1999. ¿Sí? Entonces, este menos uno no significa nada más que el periodo previo al periodo base, al periodo cero. Y listo, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ustedes simplemente se dejan llevar. Si hay que reemplazar y que aquí quede un menos uno, listo. Si queda un menos 2, igual, no pasa absolutamente nada. Es solo un punto de referencia. Es solo el punto de referencia. Si en vez de llamarle cero le hubiera puesto uno, no pasa nada. ¿Sí? Pero estoy usando la misma notación de Hamilton. Entonces Hamilton plantea esto usando el cero como punto de partida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba? Si cambia W, ¿qué pasa con Y? Entonces, noten esto. Así esta serie nos va a ayudar mucho para explicar este fenómeno. Si cambia W0, por ejemplo, ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? ¿Se acuerdan de eso, no? Asumimos que todo lo demás se mantiene constante. Entonces, ¿qué pasa si solo cambia W0? W0 cambia y el cambio en W0 va a afectar a Y0, ¿verdad? Pero luego el cambio en Y0 ¿a quién va a afectar? A Y1. Y luego el cambio de Y1 ¿a quién va a afectar? A Y2. Y así va a seguir, seguir, seguir hasta cuando YT-1 afecte a YT. Eso es lo peculiar que hay en estas series de tiempo. Que si hay un cambio en una variable como W, ¿sí? Claro, tiene un efecto inmediato, ¿sí? Tiene un efecto inmediato. Pero aparte del efecto inmediato, también hay un efecto de más largo plazo. Hay un vínculo temporal entre Y y su valor pasado, ¿sí? Entonces esa es la parte peculiar. Por eso es que no podemos responder tan inmediatamente cuál es el efecto de W sobre Y. Porque resulta ser que el efecto de W tiene varios componentes. Tiene el componente inmediato, ¿sí? Digamos que este componente inmediato es mucho de lo que ustedes habrán hecho en econometría, ¿no? Saber cómo una variable afecta a la otra. Listo. Pero aparte del componente inmediato, también hay un efecto que se va dando en el tiempo. O sea, W0 no solo afecta a Y0. También, como Y0 es afectado por Y1, W0 también afecta a Y1.
pero a la vez Y1 afecta a Y2, por tanto W0 afecta a Y2. Y como se va arrastrando esto, al final noten como W0 es capaz de afectar hasta a YT. Si quieren verlo así, digamos que Y es el PIB, W es el precio del petróleo. Un shock del precio del petróleo en el año cero no solo afecta al PIB de ese año, puede estar afectando el PIB del siguiente año y del siguiente y tal vez de unos 5 o 6 años después, como lo que le está pasando al Ecuador. El Ecuador tiene un problema ya de 5 o 6 años y qué decir el coronavirus. Ya antes del coronavirus teníamos problemas. Entonces ahí tenemos un ejemplo en donde una variable que se movió hace años nos puede terminar provocando efectos hasta ahora, por este efecto acumulativo que surge de tener una variable que depende de su valor pasado. Entonces sí se ve, ¿no? Resulta ser que el simple hecho de poner el retardo de la variable ya crea este fenómeno bien peculiar, que un shock hoy puede afectarte varios periodos en el tiempo después. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿cuál es ese efecto? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos estimar ese efecto que tiene W0 sobre YT? ¿Ya? Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo haríamos para nosotros identificar el valor de Y0 con W? Y de Y1 con W, y de Y2, o sea, y finalmente el más importante es YT, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo saber cuánta distancia, por cierto, hay entre W0 y YT? T periodos, ¿verdad? Hay una distancia de T periodos. Entonces, en definitiva, quiero saber cuál es el efecto de W sobre Y T periodos después. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. O sea, cómo yo sé el efecto que ha tenido esta variable W sobre YT, T periodos después. ¿Ya? Entonces, vamos a ayudarnos un poco. ¿Sí? Vamos a plantear algunas ideas. ¿Ya? Entonces, si conocemos, tuviéramos, pongamos así. A ver, pongamos donde estamos. Vamos a poner así, asumiendo. ¿Ya? Es una de las palabras que muchos odian en economía y los supuestos, pero no es nada del otro mundo, digamos. Asumiendo que conocemos el valor inicial y menos uno, ¿ya? Asumamos que y menos uno es el dato que conocemos, o sea, por ahí alguien nos dio el dato del PIB del 99, ¿ya? O el PIB, digamos que este es un valor inicial del PIB, o de cualquier variable, ¿ya? Entonces vamos a asumir que conocemos el valor inicial y menos uno, ¿sí? Y el valor o los valores históricos y todos los valores históricos de W. Ya vamos a asumir que conocemos el valor inicial y menos uno y todos los valores históricos de W. ¿Qué significa eso de los valores históricos? O sea, sabemos W0, W1, W2, WT. ¿Ya? O sea, en definitiva, vamos a asumir que ya, asumamos que y menos uno es un dato, el dato del PIB del periodo anterior. Y asumamos que también conocemos Ws. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si asumimos esto, si asumimos nosotros estas condiciones, ¿ya? Podemos obtener YT, ¿sí? O sea, podemos obtener una ecuación para YT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verán. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Voy a ponerles números o letras a estas ecuaciones, ¿ya? Llamémosles estas ecuaciones. Ya no quiero usar la misma notación de Hamilton. Aquí voy a poner letras, ¿ya? Entonces, digamos que esta es nuestra ecuación A, nuestra ecuación B, nuestra ecuación C, ¿sí? Nuestra ecuación, ya, A, B, C, D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para empezar a simular este comportamiento en cadena? Noten, Y0 ya sé que depende de W0, pero en cambio yo sé que Y1 depende de Y0. Entonces puedo hacer lo siguiente, fíjense, ¿ya? Entonces yo puedo tomo Y0 de la ecuación A, ¿sí? O sea, tomo Y0 de esta ecuación y reemplazo
en B. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Aunque yo sé que y0 es esta ecuación. Entonces voy a reemplazar y0 de la ecuación A en la ecuación B. ¿Qué obtengo? Entonces me va a quedar y1, recuerden que la ecuación B es y1 es igual a phi y0 más w1. Pero yo sé que y0 es otra ecuación. ¿Qué me va a quedar? Phi de y0. ¿Qué era y0? Phi y menos 1 más w0 más w1. Entonces, ¿qué es lo único que hicimos? Lo único que hicimos es tomar la ecuación de y0, la ecuación A, y reemplazarla en esta otra ecuación B. ¿Sí? Y si yo resuelvo este paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar phi al cuadrado, y menos 1, más phi, w0, más w1. ¿Sí? Es decir, notemos esto. Resulta ser que nos quedó una ecuación y1 igual phi al cuadrado y menos 1 más phi w0 más w1. Ya, esta es la ecuación que nos quedó. ¿Qué podemos hacer ahora? Fíjense que tenemos una ecuación para y1. ¿Dónde puedo reemplazar esta ecuación de y1? Esta ecuación de y1 la puedo reemplazar en la ecuación C, porque noten que la ecuación C tiene y2 dependiendo de y1, y ya tengo una ecuación de y1. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tomo este y1 y reemplazo en la ecuación C. Entonces, si hago el reemplazo en la ecuación C, ¿qué voy a tener? ¿Qué es la ecuación C? La ecuación C es y2 igual phi y1 más w2. ¿Ya? Esto proviene de, un poco antes, ya. Esto proviene de nuestras ecuaciones iniciales, ¿no? Y2. Entonces, si hago el reemplazo ahora, ¿qué voy a obtener? Me va a quedar phi, y en vez de y1, tendríamos todo este término, ¿no? Phi al cuadrado, y menos 1 más phi w0 más w1, cierro paréntesis, y más w2. Resolviendo el paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que y2 es igual, y ahora phi por phi, obviamente es phi al cubo, y menos 1, más phi por phi sería phi al cuadrado, w0 más phi, w1 más w2. Ya. Noten qué patrón está empezando a surgir. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos reemplazos. Hemos hecho dos reemplazos, ¿no? Este reemplazo que está aquí y este otro reemplazo que está acá. ¿Qué vemos? Tenemos la y, en este caso y1, y2. Vemos que al final estas y's de qué valores dependen. Dependen del valor inicial y menos 1. Y no hay más. O sea, estamos logrando una ecuación en donde no dependemos de las otras y. O sea, lo que pasa en el periodo 1, puedo ponerlo como una ecuación de qué pasó en el periodo inicial. Y lo mismo lo que pasa en el periodo 2, lo reduzco a una ecuación de lo que pasó en el periodo inicial, más valores históricos de W. ¿Sí? Más valores históricos de W. Entonces, si se fijan, está surgiendo una serie. ¿Sí? Y1, o desde el 2, vamos a ver. Y2 igual a phi al cubo. Entonces, si ven que aquí está el 2, aquí está el 3. Y menos 1 no cambia, se queda y menos 1. Aquí el phi se transforma en phi al cuadrado, W0, más phi, W1, más W2. Usando la intuición, digamos, ¿ya? ¿Cómo se vería el caso para Y3? Ya sin hacer todo el procedimiento, sino a partir simplemente de intuir, ¿ya? O sea, sería a través de inducción, ¿ya? Pero usemos la intuición más bien. Si este es Y2, ¿cómo será Y3? Entonces Y3 probablemente va a ser una y a la cuarta y menos 1, ¿sí? El y no cambia, sigue siendo y menos 1. Vean lo que pasa con phi. Está phi al cubo, phi al cuadrado, phi y desaparece. Sí, si ven que eso pasa con phi. Phi al cubo, phi al cuadrado, phi desaparece. Como el procedimiento siempre es el mismo, reemplazo en la siguiente ecuación, reemplazo, no hay razón para que esto cambie. Entonces, ¿qué me va a quedar? Después del 4 sigue phi al cubo, pero lo que viene ahora son los históricos de W.
El siguiente sería phi al cuadrado, W1, phi, W, 2, perdón, más W3. Entonces notemos, ¿no? Me quedaría phi a la cuarta, phi al cubo, phi al cuadrado, phi y ya nada. O sea, phi a la cero. Sí, esto en realidad sería phi a la cero. Pero recuerden que phi a la cero es 1. ¿Sí? Entonces aquí está un 1, que sería phi a la cero. Entonces ya pueden notar que hay un patrón. Este phi se va elevando a un exponente que empieza con un número mayor al periodo que estamos analizando. Si analizo periodo 3, phi va a estar desde el periodo 4. ¿Ya? Y el resto son el dato inicial y-1 y los históricos de W. Por eso es que nosotros decíamos que asumimos que el valor inicial y-1 es conocido y también los W son conocidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces, si yo conozco y-1, conozco W, entonces mi única tarea aquí es encontrar phi. Y encontrando phi, ya tengo y3. Si nosotros hacemos esto, ¿sí? Aplicando el mismo procedimiento, aplicando recursivamente, o sea, vamos repitiendo una vez y otra vez y otra vez. Entonces, aplicando recursivamente este proceso, obtenemos. ¿Qué obtenemos? Ya. Entonces, imaginen que hacemos el mismo procedimiento. Ya hicimos para 1, para 2, podemos hacer para 3, para 4, y hacemos eso hasta llegar a t. ¿Ya? ¿Cómo se verá el caso para la YT? Entonces ya hemos visto cómo queda para Y1, para Y2, para Y3. Ahora, ¿cómo quedará para YT? ¿Sí? Entonces, por eso se les llama el proceso de sustitución recursiva, ¿no? Vamos sustituyendo las Y recursiva o repetitivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, al final nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar que YT, a ver un segundo, porque estoy un poco desalineado. No, ya. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Ahora pensemos YT, de manera más genérica. YT será igual a phi. Veamos cómo estaba la última ecuación. Disculpe. La última ecuación era phi a la cuarta, ¿no? O sea, del 3 subido un valor. Entonces aquí tendríamos phi t más 1. ¿Sí? T más 1. Y menos 1. Más, ¿cuál sería el siguiente término? Phi va bajando, ¿no? 4, 3, 2, 1. Va bajando un número. Entonces, de t más 1, el siguiente sería solo t. Y empiezan los datos históricos de W. W0 más phi. En vez de t más 1, ahora digamos, bueno, ¿cuál sería el siguiente? T más 1, t menos 1. W1 más phi. ¿Cómo sería el siguiente? Va cayendo. T más 1, t menos 1, entonces aquí sería t menos 2. W, el histórico de W se va acumulando, entonces estaba 0, 1, 2. Más phi. El siguiente, ¿qué sería? T menos 3. W3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Phi va decayendo. Ponemos el valor inicial de y solo el inicial, vean, solo el inicial de y ponemos la historia de W. W0, W1, W2, W3. Puntos suspensivos. ¿Hasta cuándo? Continúo aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pensemos. A ver, ¿hasta dónde llegan los valores históricos de W? En nuestras ecuaciones, ¿hasta dónde llega W? Debería llegar pues hasta pi elevado a la t menos t w sub t. Ops, me equivoqué de color. Phi. ¿A la cuánto? T menos t, o sea, quedaría 1. Ya, entonces veamos el anterior a ese. Phi 1. Ya por poner el 1, no necesitaríamos el 1, ¿no? W, W. ajá, sería t menos 1. Perfecto. WT menos 1. Y el Ajá, último sería phi a la 0, que se hace 1. Sí, entonces en vez de phi a la 0 ponemos 1. O sea, no W, ponemos nada.
y nos queda WT. ¿Ya? Y notemos, muchísimas gracias, muy amables. Entonces, asimismo, cuando gusten, toman la palabra, participan, ¿no? Es bueno saber que no estoy solo. Entonces, en este caso, es justo lo que tenemos aquí, miren, W3, Y3, W2, Y2, o lo que teníamos al inicio, W1, Y1. Entonces, en el caso final, el genérico nos queda WT, YT. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de importante? ¿Sí? ¿Qué tiene de importante este proceso? Que ya me permite ver cuál es el vínculo entre YT y, por ejemplo, W0. Pero ya no necesito estarme preocupando de todos los pasos intermedios. Porque lo que he hecho yo al hacer el reemplazo, a cada momento está reemplaza, reemplaza y reemplaza, es lo mismo que lo que está pasando aquí. W0 afecta a Y0. Luego yo reemplazo Y0 en Y1. Entonces yo ya sé el efecto de W0 en Y1. Luego reemplazo en Y2, ya sé el efecto de W0 en Y2. Y al final ya sé el efecto de W0 en YT. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que con este procedimiento yo ya puedo decir que el efecto de W0 sobre YT, ya el acumulado, ¿cuál es? Es phi t. ¿Sí? Entonces, nosotros ya con este procedimiento podemos ver que este va a ser el efecto que va a tener el cambio de W0 en YT. ¿Ya? Revisarán por favor sus micrófonos, sí, eso también, porque puede haber un eco de fondo, entonces para que la grabación no se complique mucho. Gracias. Bien, entonces lo que acabamos de hacer es justamente resolver la ecuación. O sea, con esto hemos resuelto, ¿así? Hemos resuelto, hemos resuelto la ecuación en diferencia por sustitución recursiva. O sea, en definitiva, ¿qué significaba resolver la ecuación? Significaba reducir YT a valores conocidos, el valor inicial y los valores de W. Entonces, noten qué significa esto. Supongamos estamos diciendo que el PIB del año 2020, por poner de ejemplo, lo podemos estimar con datos del PIB del 99. Vean cuánto periodo atrás hay, casi que más de 20, 21 años. Y valores de W. W es la otra variable, el precio del petróleo, por ejemplo. ¿Sí? O un ejemplo más fácil. Y-1, digamos que es el dinero que tenían en el bolsillo el lunes. Y digamos que YT es el dinero que tiene en el bolsillo el domingo. Pues quieren ver, bueno, cómo llego al final de la semana. Entonces, si ustedes mantienen estable el patrón phi, si notan que esa es la clave de todo esto. La clave en todo este proceso, de hecho, eso sería bueno anotar aquí. Clave, ¿cuál es la clave aquí? Clave, phi siempre es el mismo para cada t. ¿Ya? Esto es lo que hay que tomar siempre en cuenta. Phi siempre es el mismo, o sea, siempre estás ahorrando la mitad, por ejemplo. Siempre ahorras la mitad, siempre ahorras. Porque si no es el mismo, se complica la estimación. Hoy en día hay modelos que permiten hacer estimaciones más complejas con un phi que cambia. Pero para que ustedes puedan entender eso, primero hay que entender el caso más básico, ¿no? Asumiendo que phi se queda estable. Y no es nada del otro mundo, ¿no? Es asumir que tu bolsillo siempre tienes la mitad de dinero al día siguiente. O te gastaste la mitad. Cosas así, ¿no? Entonces, si tenemos ese phi estable, podemos nosotros llegar a resolver el sistema reduciendo tu dinero en el bolsillo el domingo con el dato del dinero que tenías el lunes, el inicial, y los extras que te han caído cada semana, más tu patrón de ahorro. ¿Ya? Phi en este caso sería nuestro patrón de ahorro, si quieren ponerle en ese ejemplo más micro. Perfecto. Entonces, esa es la primera cuestión. Ya tenemos una resolución de la ecuación y ya la resolución nos está mostrando que hay un vínculo. ¿Sí? Hay un vínculo entre W y Y. Sigamos. Vamos a pasar al siguiente tema, o bueno, al siguiente punto, y es qué nombre le vamos a poner a este efecto. ¿Ya? Y el nombre que se le suele poner usualmente es el de multiplicador dinámico. Entonces vamos a hablar de ahora de multiplicadores dinámicos. Multiplicador. Esto les debe recordar un poco macro, por ejemplo, el efecto multiplicador, más o menos, ¿ya?
Pero estamos hablando de multiplicadores dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque está influenciando el factor tiempo, ¿sí? Entonces, eso significa dinámicos, o sea, a- afectados por el tiempo. Afectados por el tiempo. ¿Ya? Ok, entonces nosotros tenemos esta solución en donde vemos que YT, ¿sí? Esta última que obtuvimos, YT está dependiendo de Y-1 y de la historia de W, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. En esta ecuación yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el cambio? A ver, pongámosle un número a esta ecuación, ¿ya? O una letra. A ver, pongámosle un número y este llamémosle nuestra ecuación 1. Esta sí es nuestra primera ecuación. Oh, no quiero usar letras, no quiero poner mucha notación. A ver, entonces, si nosotros sacamos ahora, a ver, sí, de la solución de YT, ya, es esta cosa, llamémosle S, ya, la solución. Si de la solución de YT, que lo vamos a llamar S, obtenemos, ¿qué obtenemos? Ya, obtenemos la derivada de YT con respecto a W0, ¿sí? Si de la solución de YT obtenemos esta derivada, ¿qué va a salir? Entonces veamos. O sea, esto es simple y llanamente. ¿Qué tal si de esta solución sacamos la derivada parcial con respecto a W0? ¿Ya? No olviden esto, ¿no? Cuando nosotros sacamos una derivada parcial, primero, ¿por qué es parcial? Porque hay muchas variables. Hay Y1, Y-1, perdón, W0, W1, hay varias variables. Aparte de eso, bueno, no aparte de eso, sino que eso mismo es lo que le vuelve parcial. Cuando nosotros hacemos una derivada parcial, recuerden que lo que estamos asumiendo es que estamos haciendo un cambio en W0 y el resto se mantiene constante, ¿sí? O sea, el resto se asume que es una constante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sacamos la derivada de esta solución solo con respecto a W0? ¿Qué nos va a salir? Nos va a salir phi t, justamente. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos esta derivada, o sea, vemos cómo cambia YT cuando hay un cambio en W0, eso necesariamente va a ser igual a phi t, ¿sí? Veámoslo si quieren intuitivamente. Si W0 cambia, no va a cambiar W1, porque W1 y W0 no hemos dicho nada de vínculo entre estos dos. Entonces W1 no cambia, W2 no cambia nada. Y Y-1 tampoco cambia. Entonces, el único cambio que puede haber es el que genera W0 directamente en YT, que es phi t, ¿sí? Entonces, esta sería la derivada. Es cuando recuerden ustedes en econometría usualmente que tenemos y igual alfa más beta x, ¿ya? Entonces, ustedes quieren saber cuál es el efecto de x sobre y. O sea, sacan la derivada de y con respecto a x y les va a salir el beta. Es lo mismo, pero en este caso es dinámico porque estamos viendo en el tiempo. Ya. Entonces, esto de aquí tiene un supuesto, ¿no? Entonces, estamos asumiendo ceteris paribus. ¿Ya? ¿Y qué significa asumir ceteris paribus? Significa en esencia que y-1, w1, w2, wt son constantes. ¿Ok? Listo. Entonces, este factor que hemos obtenido, ¿sí? Phi t, ¿qué me está diciendo? Si cambia mi variable w0 en el periodo 0, hay un efecto acumulado que va a caer en yt, o sea, t periodos después, que es phi a la t, ¿sí? Phi a la t. Ahora, la pregunta es, ya, eso es si yo le llamo a esto W0. ¿Qué sucedería si el cambio no fuera en el periodo 0? Fuera después de 2, 3, 5, 10, 15, los periodos que sean. O sea, ¿puedo yo analizar esto de forma un poco más general? Veamos, ¿ya? Porque ahorita estoy tomándole el cambio como que sucedió en el periodo base. Pero, ¿será que esto cambia si lo hago en otro periodo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ustedes ven que esto se aplica para el periodo T, ¿verdad?
sea, este es el periodo T. ¿Ya? Pregunto, en un periodo J, ¿por qué J? Porque sí, ya. Porque me llamo John, entonces quiero poner J. Entonces, en el periodo J, ¿cómo será el cambio de YJ si cambia W0? Ya, entonces vamos un poco más abajo. Entonces, pensemos. Si en el periodo T, la variación de YT cuando cambió W0 es phi T, en un periodo J, ¿cómo cambia YJ cuando cambia W0? No es nada del otro mundo, no, simplemente es phi J. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser esto? De hecho, fijémonos en nuestras soluciones. Vean lo que pasa en Y1, ¿sí? En Y1, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el efecto de W0? Phi. ¿Sí ven? O sea, es phi. O sea, en Y2, ¿cuál es el efecto de que cambie W0? Phi al cuadrado. O sea, elevado a la 2. En Y3, ¿cuál es el efecto de que cambie W0? Phi al cubo. O sea, phi a la 3. Entonces, en un periodo J, tiene sentido que el efecto de cambio de W0 sea phi a la J, así como aquí era phi a la T, ¿ya? Entonces es un primer efecto, o sea, ¿esto por qué se debe? A causa o causado porque phi es constante en el tiempo. O sea, como phi es constante en el tiempo, o sea, siempre es la misma ecuación, entonces yo puedo cambiar tranquilamente en vez de t, perdón, puedo poner j, ¿sí? Entonces es una primera cosa bien interesante. O sea, yo puedo poner aquí cualquier número. 1, 2, 3, 4, 0. Y ya tengo el efecto de W para diferentes periodos. ¿Ya? Eso primeramente. Ahora, ¿qué sucederá si en vez de analizar W0, analizar otra cosa? ¿Ya? Por ejemplo, no, vamos a ver esto un poco más de arriba. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos más arriba porque ya casi me estoy quedando sin ya pasar a otra lámina. ¿Cómo será ahora el cambio en Y T más J? Si noten esto, cambio en Y T más J cuando cambia W T. ¿Sí? Ya, pensemos. Ya, esto es la hoja 2, vamos a la hoja 3. Bueno, aquí debí plantear la pregunta, vuelvo a escribir. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el efecto que va a tener sobre un Y T más J cuando cambia W T? Ya, ¿cuál será el efecto? ¿Qué hemos hecho aquí? Noten. Veamos esto con respecto al último caso, ¿sí? De lo anterior que sabíamos nosotros, sabemos que la derivada de YJ con respecto a W0 es phi J, ¿verdad? Ya eso ya sabemos, de lo que acabamos de hacer unos minutos. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tal si yo ya no tomo como periodo inicial 0, sino que yo tomo un periodo inicial T cualquiera? Y luego quiero ver el efecto en Y después de J periodos, ¿sí? O sea, ese sería aquí. O sea, esto es en pocas palabras, efecto de un WT en T cualquiera sobre Y, luego de J periodos. Entonces, ¿cuál será el efecto? O sea, ¿cómo yo puedo identificar qué pasa si es que ya no tomo como base W0, sino un WT y dejo que pasen J periodos? Solo con la intuición verán. ¿Cuánta distancia hay de 0 a J? Sería J. J. ¿Cuál es la distancia de T a T más J? J. J. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que la derivada de Y T más J con respecto a un WT también sea phi a la J. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y de hecho, si nosotros reflexionamos un poco de dónde sale esto, ¿cómo sería la ecuación de Y T más J? ¿Cómo es la ecuación de Y T más J? ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner un poco a prueba nuestra intuición. Ya la solución, ¿no? O sea, ¿cómo sería la solución en Y T más J? Sería phi
t más... Ah, perdón. A ver, vamos a hacerlo esto con calma, ¿ya? Para no perdernos. Recordemos nosotros que teníamos la solución de la ecuación en diferencia, ¿no? Ah, aquí está. Ya, entonces, la solución de la ecuación en diferencia que sacamos hace unos minutos, ¿cuál era? Era yt igual a phi t más 1, y menos 1, más phi t w0, más phi t menos 1, w1, más phi t menos 2, w2, más puntos suspensivos, más phi wt menos 1 más wt, ¿verdad? Es lo que sacamos nosotros como la solución. Ya esta recuerden que era la solución. Entonces esta reemplaza hasta llegar a yt. Ahora, lo que nosotros hemos hecho con intuición es lo siguiente. En vez de t hemos puesto j. ¿Cómo nos quedaría? yj igual phi, en vez de t más 1, ¿qué tendríamos? J más 1. Pero y menos 1 sigue siendo el mismo. Más phi, en vez de t, j. Pero w0 sigue siendo la misma variable. Más phi, t menos 1 sería j menos 1. Misma variable. Más phi, en vez de t menos 2 sería j menos 2. Misma variable. Puntos suspensivos. Phi a la 1 sigue siendo phi a la 1. W, ya no es t menos 1 aquí. Nótese que ahora estamos llegando en j. Entonces sería w, j menos 1, más wj. ¿Ya? O sea, el inicio no cambia. Este siempre va a ser y menos 1 y este siempre va a ser w0. Lo que va a cambiar es hasta dónde llegamos. Llegamos hasta j, entonces tenemos que poner hasta j a la ecuación. Y obviamente el exponente es desde j más 1. Phi j más 1, phi j menos 1 y va cayendo hasta llegar a 1. Eso es lo primero que hicimos cuando reemplazamos t por j. Y lo otro, y fíjense, ¿cuál es el efecto de w0? Phi j. ¿Sí? Y luego, ¿qué hicimos? Cambiamos el periodo. Aquí todo está medido con periodo base 0. Cuando nosotros pasamos a y, t más j, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando el periodo en el que se miden las variables, pero no estamos cambiando los exponentes. O sea, seguiría siendo phi, j más 1, pero esta vez ya no sería y menos 1, porque estoy sumándole t periodos a todas las variables. Entonces sería, ¿qué cosa? ¿Qué iría aquí en vez de menos 1? El primer paso estuvo fácil, ¿no? O sea, simplemente reemplazamos j en vez de t, pero obviamente los primeros valores no cambian, solo cambia el último valor. Ya, entonces estaba fácil, ¿no? Entonces, de hecho, Sería vamos a hacerlo. ¿Perdón? t menos 1, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces solo quiero decir aquí, ¿no? Entonces aquí era eh, reemplazo, reemplazo t por j. Eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Reemplazo t por j. Y en el siguiente paso, en cambio, ¿qué fue lo que hicimos? Mido las variables desde t en vez de 0. ¿Ya? Entonces, si mido las variables desde t en vez de 0, las variables van a ser t menos 1 más phi j. El phi no puede cambiar. Es el mismo phi, es el mismo exponente. Pero ¿qué es lo que cambia? Que ahora en vez de w0, ¿qué sería? wt, wt más 1 más phi j menos 2 wt más 2 más sus puntos suspensivos hasta phi w t más j menos 1 más w t más j. Y aquí verificamos que efectivamente, si cambia wt, el efecto en t más j es phi j. ¿Sí? Es justamente lo mismo que nosotros ya sacamos con intuición. ¿Sí? O sea, bien pudimos quedarnos solo con la intuición, pero quería mostrarles cómo quedaba la ecuación. Entonces, noten lo que hemos hecho. O sea, noten, o sea, uno, a veces por la mecánica, uno se puede perder y ya sabe la mecánica ya. Volvamos a la esencia de lo que estábamos buscando. Alguien nos da una ecuación, o sea, alguien nos dice, ok, toma esta ecuación en diferencia, y, t, o sea, yo sé que, digamos, eh, yo te conozco por años, ya digamos que ustedes tienen una novia, novio, pareja, lo que sea,
Y ustedes ya le conocen por años, entonces saben que, yo ya sé tus costumbres. Yo sé que cada día tú guardas en tu bolsillo más o menos la mitad, y la mitad siempre te gastas. O sea, yo sé que tú te comportas según esta ecuación en diferencia. YT igual a phi, YT menos uno más WT. O sea, solo con saber esto, noten, solo con saber esta ecuación y nada más. Claro, pueden volver a hacer el procedimiento que hicimos, pero ya solo con hacer este procedimiento, solo te dan este dato. Y tú solo con esta ecuación ya sabes, ok, entonces yo ya sé que si te aumento un dólar en WT hoy, o sea, si hoy te dan un dólar extra, en J periodos después, ¿cuál va a ser el efecto sobre Y? Entonces yo ya sé que la variación de YT más J, o sea, luego de J periodos, cuando en WT le aumentamos un dólar, va a ser aproximadamente phi J. Si phi era, por ejemplo, pongamos números. Si phi es igual a 0.5, en nuestro ejemplo, ¿no? La mitad. Y decimos que queremos saber qué es lo que pasa de aquí a 10 periodos. Entonces, ¿cuál es esta derivada? Sería de tomar tu phi, 0.5, y elevar a la décima potencia. Listo. Entonces, tú sabes que el efecto que va a tener incrementar un dólar hoy a WT, y no un dólar, incrementar uno, ¿no? En general, incrementar uno. Ya. Si un dólar era por el ejemplo. Si incrementamos una unidad en WT, luego de 10 periodos, ¿sí? Asumimos o estimamos que el cambio en el Y de 10 periodos después, sería más o menos 0.5 elevado a la 10. O sea, ya tenemos el efecto dinámico de W sobre Y para cualquier periodo. Y por cierto, si ya sabemos de cualquier periodo, ¿cuál será la variación de YT con respecto a WT? Sería phi a la cero, ¿sí? Y phi a la cero es uno. O sea, este es el efecto inmediato, ¿sí? Entonces, este obviamente es el efecto inmediato, ¿no? Y luego de J periodos sería este valor. Entonces, bueno, este es el ejemplo nada más, ¿sí? Pongámoslo acá, ¿no? Entonces, la derivada de Y t más J sobre WT sería igual phi a la J 0.5 a la 10, que bueno, saldrá una fracción muy pequeña, 0.00 solo algo. Entonces este sería el efecto J periodos después. Entonces, vean que solo con esta primera ecuación en diferencia tenemos información interesante que no hubiéramos visto muy rápido, ¿no? O sea, al inicio veíamos la ecuación y diríamos, ¿cuál es el efecto de W sobre Y? O sea, no es muy fácil de ver al inicio que ese efecto depende de phi, justo de este phi que está aquí. Pero ahora ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora sí podemos nosotros plantear que este valor, este phi j, ¿sí? O sea, esta derivada, la derivada y t más j sobre wt igual a phi j es un multiplicador dinámico. ¿Ok? Entonces, es un multiplicador dinámico y este multiplicador dinámico depende de los j periodos en los que hacemos nuestra, y entre comillas pongámoslo, ¿ya? Predicción. Entonces ya pueden ir entendiendo la lógica de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de hacer una predicción de lo que está pasando hoy con la variable W, cómo va a afectar a mi variable Y, J periodos después, ¿sí? Y esa es la clave de, bueno, gran parte del trabajo de series temporales. Claro que ahorita estamos viendo la parte inicial, ¿no? O sea, con esto recién estamos empezando, pero ese es el espíritu de las series de tiempo. Empezar a identificar estos efectos dinámicos o multiplicadores dinámicos. ¿Ok? Ya. Ahora, noten algo más, ¿sí? O sea, este valor depende, ¿no? Multiplicador dinámico que depende de los J periodos en los que hacemos nuestra predicción, pero que no depende
del t inicial. Eso es lo que nos permitió reemplazar, en vez de 0, poner t. O sea, es un multiplicador que depende de cuántos periodos quiero hacer la predicción, pero no importa el punto inicial. ¿Ya? Entonces, esto es parte de los supuestos que necesitamos para que se cumpla nuestra predicción, que existe un patrón estable en cualquier periodo del tiempo. Y eso, como se ve, que bueno, es la misma ecuación siempre. Si de repente esta ecuación que nosotros estamos formulando cambia a la mitad, digamos que en el periodo 3 o el periodo 2, phi cambió y en vez de ser 0,50 subió a 0,70, digamos. De repente te volviste más responsable y decidiste cambiar tu tasa de ahorro. Entonces ya no podemos hacer la predicción. Tendríamos que ver otro método. O deberíamos conocer los valores de phi en cada periodo. Pero al momento asumimos que phi es estable en el tiempo y por tanto podemos hacer estas predicciones. Ya. Ahora viene otra pregunta bien interesante y es, ok, ¿cómo se verá este efecto para diferentes valores de phi? O sea, ¿cómo se verá este efecto si phi es 2 o si phi es 0,5? Cosas así, ¿ya? Entonces vamos ahora a ver o plantearnos la siguiente interrogante y es, ¿cómo se ve el efecto? Démosle con su nombre, ¿no? Ya. ¿Cómo se ve el multiplicador dinámico para diferentes phi? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se ve el multiplicador dinámico para diferentes phi. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla, súper rápida, y vamos a dividir esto en 4 paneles. Entonces, a ver, la mitad estaría por acá, la mitad estaría por aquí. Ah, medio desproporcionado, pero más o menos. Y la mitad estaría por acá, más o menos. Entonces, ahora vamos a tomar diferentes valores. ¿Qué valores son clave para nosotros? Ya pensemos que aquí está justo el cero. ¿Ya? Es como tener nuestro plano cartesiano, ¿no? Entonces aquí está nuestro eje, ¿no?, de coordenadas. Entonces vamos a poner aquí el cero. Entonces los valores importantes para nosotros van a ser los siguientes. Vamos a poner aquí los casos en los que phi es mayor a 0, pero es menor a 1. ¿Ya? Aquí estaría obviamente el 1. Y aquí van a estar los casos para phi mayor a 1. ¿Sí? Pongámoslo así. 1 menor a phi. O sea, phi es más grande que 1. ¿Ya? En cambio, para atrás, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener casos en donde phi es menor a 0 y vamos a considerar que de todas maneras es mayor a menos 1. Aquí va a estar el menos 1. Y más atrás vamos a tener el menos 1 mayor a phi. O sea, phi es menor a menos 1. ¿Ya? Entonces, si notan que aquí está toda la recta de los reales, ¿no? Está toda la recta de los reales, desde el menos infinito al más infinito. Pero nos vamos a concentrar únicamente en estos casos. O sea, vamos a cortar en menos 1, 0 y 1. Porque a partir de ese corte nosotros vamos a poder identificar cómo se comporta el multiplicador dinámico que hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, vamos con el caso, vamos desde el último caso. ¿Cómo se verá esto cuando phi es más grande que 1? Entonces vamos a poner aquí un sistema de coordenadas, ¿sí? Un pequeño sistema de coordenadas. En el eje horizontal vamos a poner J. Y en el eje vertical vamos a poner al multiplicador dinámico, phi J. Ya. ¿Cómo se va a ver esto es positivo, ya? ¿Cómo se va a ver nuestro multiplicador dinámico en este caso? Recuerden que J es el número de periodos desde que se da el shock. Se da el shock en un periodo inicial y después el shock tiene siguientes efectos, ¿no?, sobre la variable. Entonces, por ejemplo, para J igual 1, ¿qué valor voy a tener? Obviamente voy a tener phi, ¿sí? Entonces esto es simple. Si es que hay un shock y tomo J como el periodo inicial, si yo reemplazo phi a la J, o sea, phi a la 1, ¿qué me va a quedar? Sería aquí una rayita de altura. ¿Qué altura tendría esto? Sería altura phi. Eso es obvio, ¿no? Ese sería nuestro punto inicial. O sea, si J es 1,
Empezamos en phi. Si j fuera 0, ¿en dónde estaríamos? Pensemos, si j es 0, pues estamos justo en este punto, ¿no? Si j es 0, sería phi a la 0, que es 1. ¿Sí? Entonces estaríamos en 1. Luego en el primer periodo subiría phi. Y en el segundo periodo, ¿qué pasaría? Subiría phi al cuadrado. Luego sería phi al cubo. O sea, a medida que va aumentando j, este valor de phi va a crecer exponencialmente. ¿Sí? Entonces primero es phi, primero es 1, luego es phi, luego va a ser phi al cuadrado, no, más a la línea, ya, phi al cuadrado, luego va a ser phi al cubo, luego va a ser phi a la cuarta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que si phi es mayor a 1, pensemos 10, supongamos que phi fuera 10, ¿qué va a suceder? Vamos a tener primero el 1, luego vamos a tener 10, luego vamos a tener 10 al cuadrado, que sería 100. ¿Sí? Entonces sería 10, luego tendríamos 100, luego que sería 10 al cubo, que es 1000, luego tendríamos 10 a la cuarta, que es 10.000. Es decir, a medida que nosotros vamos aumentando los j, o sea, la distancia de la predicción que queremos hacer, el efecto se vuelve cada vez más grande. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Un comportamiento explosivo. ¿Sí? O sea, tenemos aquí una dinámica explosiva. ¿Sí? O sea, exponencialmente va 10, 100, 1000. Entonces, a medida que pasa el periodo de tiempo, este multiplicador dinámico es cada vez más grande. ¿Ya? Ok. En cambio, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos que phi esté entre 0 y 1? ¿Sí? Esto de aquí merece un poco más de atención y cuidado. Vamos a hacer otra vez nuestra gráfica con dos ejes. Vamos a poner aquí el eje J en el horizontal y en el vertical el multiplicador dinámico phi J. Y lo mismo, tenemos el 0, 1, 2, 3, 4. Ya. ¿Cómo se va a ver en este nuevo caso el multiplicador dinámico? En 0 no hay novedad, va a seguir siendo 1, ¿verdad? Pues ahí no hay novedad. Igual, cuando tengamos 1 va a ser phi. Esta vez el phi le voy a poner acá arriba, cuando sea 1. ¿Ya? Entonces, el primer caso no es novedad. Cuando j es 0, esto siempre es 1, sea cual sea el valor de phi. Y en cambio, en el j igual 1, volvemos a llegar a phi. No hay novedad. Ya. Pero, ¿qué pasa luego? Y ojo, está mal hecho mi gráfica, ¿no? Porque de hecho el 1, si phi es menor a 1, el 1 está más arriba. ¿Sí? Esas cositas hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Vean aquí cómo me equivoqué. Si es que phi está entre 0 y 1, el 1 está más arriba que phi, obviamente. Ya, disculpe. Entonces 1 está por acá. ¿Sí? Entonces el 1 está más arriba. Phi j. Ya, entonces, un segundo, solo corrijo esto, entonces estaríamos por aquí, ¿no? Ya. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué pasa con los siguientes valores? Y pasa lo siguiente. Pongámosle un ejemplo para que se vea muy fácil. Digamos que, ¿qué valor puede estar entre 0 y 1? 0,5, ¿verdad? O 0,1 incluso, si quieren. Entonces pongamos que phi es igual a 0,1, para poner un ejemplo. 0,1 es lo mismo que decir 1 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lo mismo que decir 1 sobre 10. Si yo escribo phi al cuadrado, que sería 0,1 al cuadrado, es lo mismo que poner 1 sobre 10 al cuadrado. Y 1 sobre 10 al cuadrado, que es igual a 1 sobre 100, que esto es 0,01. Luego, phi al cubo es igual a 1 sobre 10 al cubo. Eso es lo mismo que decir 1 sobre 1000 o 0,001. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que sucede a medida que crece j? Phi a la cuarta. 1 sobre 10 a la cuarta es lo mismo que 1 sobre 10 a la cuarta o 1 sobre 10.000. Ya.
¿Qué está pasando a medida que J crece? Phi se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? O sea, phi se hace cada vez más pequeño porque si es una fracción menor a 1, el denominador se entiende que es menor al numerador, ¿sí? Es menor. Y si yo elevo con una potencia, este denominador va a ir creciendo más rápido que el numerador y por tanto toda la fracción va a hacerse más pequeña. Es decir, cuando phi está entre 0 y 1, el efecto multiplicador, si este multiplicador dinámico, va a ir cayendo, ¿sí? Va a ir cayendo. Y de hecho va a ir cayendo cada vez más rápido. Cae más, cae más, cae más y por aquí. Y capaz que sigue cayendo. ¿Ya? Entonces noten lo que está pasando. Es la idea contraria, ¿no? O sea, tienes 1, luego puedes tener, digamos, ¿no? 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 y así. O sea, vas cayendo. En el otro caso, en cambio, ibas creciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Estamos viendo que si el multiplicador, perdón, si phi, este valor inicial de nuestra ecuación, es mayor a 1, tenemos una dinámica explosiva. En cambio, si nuestro factor está entre 0 y 1, tenemos una dinámica estable. Quiero mover esto de aquí nada más. El 1 se fue, pero bueno. Ya. Entonces, tenemos aquí una dinámica estable. Entonces, esto es vital. Noten, si nosotros tenemos nuestra ecuación, y con esto ya voy cerrando la clase. Si nosotros tenemos nuestra ecuación y phi nos dicen que está entre 0 y 1, por ejemplo, en este caso es 0.5, yo ya sé que el multiplicador, cada vez que j crece, el multiplicador va a ser más y más pequeño. Solo con ver que esto es 0.5. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, cada vez que me extiendo más periodos para hacer la predicción, mi multiplicador va a tender a 0. En cambio, si yo les hubiera dicho phi es igual a 2, ¿qué significaría phi 2 en nuestro ejemplo? Tienes un billete de $10 y durante el día pones en tu bolsillo otro billete de $10, le duplicas. Entonces, en ese caso, como phi es mayor a 1, sabemos que a medida que aumente j, o sea, aumenten los periodos de predicción, el multiplicador se va a hacer cada vez más y más grande. ¿Sí? Entonces se vuelve un comportamiento explosivo. ¿Ok? Entonces, conclusión. Ya cerramos. La próxima clase continuamos con estos otros dos casos, ¿no? Pero para ya cerrar, conclusión, este efecto multiplicador va a ir cayendo, ¿sí? Este phi j va a ir cayendo si estamos con un phi entre 0 y 1 y va a crecer si estamos con un phi mayor a 1. Es decir, ya podemos nosotros tener una capacidad de más o menos predecir cuál es el efecto de una variable sobre otra, pero en términos dinámicos, es decir, tomando en cuenta el avance del tiempo. Entonces pueden notar que es otra lógica, ¿no? O sea, esto ya es otro comportamiento, otra forma de pensarle al problema. Normalmente en econometría, ¿qué tenemos? Que simplemente hay un efecto inmediato. Cambia una variable, afecta a la otra. En cambio, ¿qué estamos viendo aquí en series de tiempo? El cambio de una variable puede afectar a la otra en varios periodos. ¿Qué es lo deseable? Nosotros vamos a tratar que nuestros modelos sean estables. Eso es lo deseable. Porque en economía, usualmente las variables son estables. Usualmente. Claro que si tienes un periodo de hiperinflación, entonces tal vez ahí necesites una dinámica explosiva. Pero usualmente no tenemos hiperinflación, de ahí lo común es que tengamos variables que sean estables y por tanto busquemos modelos con dinámicas estables. ¿Ok? Chévere. Entonces, creo que con eso podemos dar por cerrada nuestro video del día de hoy. Entonces, cierro aquí el video.